Quizá en alguna ocasión te has preguntado cuál es la esencia de la identidad mexicana. Y para responder a eso tienes que ir a la historia, a lo que fueron los orígenes de nuestra nación. Eso se remontan hace cerca de 1000 años, en el 1114, cuando en Aztlán, un pequeño pueblo en las costas de lo que hoy es Nayarit, al sacerdote Dios se le revela y le dice: salgan de esta tierra al lugar que yo les mostraré. En donde encuentren ustedes un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, allí es el lugar en donde construirás tu gran civilización. Cerca de 300 personas, guiadas por este sacerdote, emprenden lo que se conoce como la Gran Peregrinación, que recorrió cerca de 209 años por el norte del territorio, lo que hoy es San Luis Potosí, bajando por Zacatecas, Aguascalientes, hasta Hidalgo, Tula, y llegando finalmente a lo que hoy es la Ciudad de México, que en ese momento no era más que un gran lago. En medio de ese lago, un islote en el cual había, justamente como les había prometido su Dios, un nopal, y sobre él un águila devorando una serpiente. El sacerdote que en esos años guiaba a esta comunidad, que posteriormente son llamados aztecas por provenir de Aztlán, ese sacerdote se llamaba Tenochtitlan. De allí que a este lago se le pone el nombre de Tenochtitlan. Y también se le llama México, por el hecho de que ese lago tenía la forma de una cabeza de conejo, y ellos, siendo una civilización cosmogónica, veían en la luna la mancha que parece una cabeza de conejo. Y al estar el islote en el centro, es decir, en el ombligo, Mexixtli, Xixtli quiere decir en medio de, en el ombligo de la luna. Eso es lo que significa México. Y se comienza a construir esta gran civilización, al punto que cuando 2 siglos después llegan los españoles, Hernán Cortés se queda admirado por la majestuosidad de sus templos, de sus mercados, de su astronomía, de una civilización realmente muy avanzada que se había construido sobre esa promesa que se concretizó en Tenochtitlán. Conocemos la historia como en ese 1521 es destruida por los conquistadores la gran Tenochtitlán, los indígenas son sometidos, son asesinados, este lago se llena de sangre y los indígenas se llenan de desilusión, de frustración y de agonía, porque finalmente no saben cómo esta promesa que Dios les había hecho se vio destruida y aniquilada en tan poco tiempo. Ellos no aceptan inicialmente a esta nueva cultura ni a la religión que les proponían. De oculto, ellos seguían adorando a su diosa, la Coatlicue Tonantzin, que según la leyenda era una diosa que se retiró al cerro del Tepeyac, al frente de la laguna de Tenochtitlán, se retiró ya anciana a este lugar en donde tuvo un parto virginal. Y ellos seguían adorando a esta diosa. Cuando sucede 10 años después, en el 1531, que a un indígena de nombre Cuauhtlatoac, recién bautizado con el nombre de Juan Diego, en ese mismo cerro del Tepeyac, se le aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y se dirige a él con el nombre de hijito mío, Juan Dieguito. Le pide que vaya al obispo, que apenas había llegado a México en el 1528, Fray Juan de Zumárraga, para pedirle que en ese cerro se construyera para ella una casita. Recordemos que el indígena Juan Diego rechaza inicialmente: ¿por qué me escoges a mí? ¿Por qué no mandas a alguien letrado, a alguien influyente, a un noble, a alguien que tenga relación con el obispo para que le crean?
efectivamente el obispo no le cree a este indígena y le pide una señal. Hasta que finalmente, un 12 de diciembre de ese año, le lleva esa tilma llena de rosas que había encontrado a pesar de ser el invierno, y delante de él las deja caer y aparece la imagen de esa mujer que se le había estado apareciendo en el cerro del Tepeyac. Es así como finalmente el obispo cree a las palabras de Juan Diego. Pero esa imagen, esa aparición, era dirigida especialmente a los indígenas, porque ella en su vestimenta, en su rostro, en toda su persona, tiene una serie de signos que solamente ellos podían entender, como es el manto azul en el cual aparecen las constelaciones de esa época, ellos siendo una civilización totalmente cosmogónica, además con el mensaje de que el dios Huitzilopochtli había dispersado los astros y la diosa Coatlicue-Tonantzin los había vuelto a unificar. El manto, el vestido interno sutil, rosa, suelto, con el ceñidor en las manos, significando que esa mujer está embarazada. La fecha en que se aparece, que es la fiesta del fuego nuevo, y sobre todo la flor que lleva en su pecho, que es la flor con 4 pétalos, que para los indígenas significa el sol naciente. Y algo muy importante y decisivo es que ella se aparece con el rostro de una mestiza. Esto es fundamental porque ser mestizo en esa época implicaba el ser rechazado por los españoles y por los indígenas. Una persona que se había mezclado entre indígena y español era mal vista, era despreciada por las dos razas y las dos culturas. Esta mujer, que dice ser la madre del verdadero Dios por quien se vive, aparece con el rostro de una mestiza. Y ese hecho logra el milagro que define en segunda instancia la identidad mexicana. Primero, una civilización religiosa que emprende una gran peregrinación en búsqueda de una promesa, y segundo, este milagro de fundir a dos razas. Cuestión única que no se ha dado en ningún otro país y en ningún otro continente, porque a donde han llegado colonizadores han destruido, han sometido y esclavizado a los moradores de ese lugar. En México se logró una fusión armoniosa de dos razas y de dos culturas sobre la aparición de la Virgen María en el Cerro de Guadalupe, y sobre esta religión que, si bien al inicio rechazaban, en cuanto aparece la Virgen de Guadalupe, ellos piden, los indígenas, ser bautizados en el nombre de Cristo, y vienen por miles de todo el territorio a ser bautizados por los misioneros. Esta es, podríamos decir, la carta fundacional de la nación mexicana. A partir de ahí, en los siglos siguientes, se crea esta nueva civilización, llegando a tener México de las principales universidades del mundo, ciencia, cultura, hospitales, asilos para ancianos, el agro, la industria, toda una gran civilización. Hasta que en el siglo XIX, en España es impuesto como gobernante José Bonaparte, y las potencias aliadas en contra de España, que era Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, planean la independencia de las colonias de México para minar el poder de España, ese enemigo común. Y entonces resulta que las logias, tanto europeas como estadounidenses, empiezan a meter una serie de movimientos y motines a fin de lograr la independencia. En 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe y proclama la independencia. Pero, lamentablemente, al cura Hidalgo le metieron la idea de lograr la independencia de México enfrentando lo indígena contra lo español. Esa idea errónea, que provino de intereses ajenos a México,
creó 11 años de luchas fratricidas y derramamiento de sangre inútil, porque la independencia de México se podría haber logrado muy rápido y de una manera sencilla de no haber enfrentado nuevamente a estas dos razas, estas dos culturas. No es sino hasta 1821 cuando el general Agustín de Iturbide pues tiene la idea de que no se puede continuar adelante con estas revueltas y con esta persecución por parte de las tropas realistas, y propone en Iguala un plan para acabar con el enfrentamiento entre lo indígena y lo español y todas las clases sociales. Y propone en ese plan 3 garantías que quedan plasmadas en el verde, blanco y rojo de la bandera de México. Esas 3 garantías que son independencia, pero con unión de razas, de culturas y de clases sociales, y religión única, que es la que desde 1531 había construido a la nación, la religión católica. El plan de Iguala, lanzado por Agustín de Iturbide, finalmente pacifica y consuma, logra la independencia de México, que vuelve a construirse sobre esa identidad, tercer rasgo de la identidad mexicana. A partir de allí, estos intereses, estas logias adversas a los intereses mexicanos, comienzan a fraguar una serie de ataques y persecuciones contra la Iglesia, que era la que estaba edificando esta nueva nación. Llegó a tal punto que en 1926 hasta el 29, incluso el gobierno comenzó a perseguir a los ciudadanos por la simple y única razón de creer en Cristo. Fue prohibida, fue proscrita la religión, fue proscrita la iglesia, se cerraron los templos y hubo nuevamente guerras entre hermanos y derramamientos de sangre, y por supuesto decenas y decenas de mártires que murieron simplemente por decir viva Cristo Rey. Después, con los acuerdos, porque el gobierno iba perdiendo esa guerra contra la civilización, contra la sociedad civil mexicana, se plantea una persecución ya no sangrienta, pero sí una persecución ideológica. Se prohíbe enseñar la religión en las escuelas, se le expropia, se le quita a la iglesia sus bienes, sus obras de beneficencia, las casas de asilos de ancianos, los hospicios para niños, las escuelas de talleres, de cultura, de agronomía. Todo lo que la iglesia venía construyendo, se crea una persecución, repito, ya no violenta, pero sí en las universidades, en las leyes, en la cultura y sobre todo en una educación que, más allá de ser laicista, es una educación atea. Así llegamos hasta nuestros días, en los cuales hay un cuarto elemento fundamental de la identidad mexicana. Y es que esa imagen del 1531 en el Cerro del Tepeyac es la misma imagen que el apóstol San Juan vio en el Apocalipsis, cuando dice que en el cielo apareció una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esa mujer vestida de sol se contrapone a otra mujer, la prostituta, la gran ramera, que es una mujer que bebe en el cáliz la sangre de los mártires, sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Toda una simbología que nos habla de lo que será en los últimos tiempos el gobierno mundial del anticristo, y esta mujer que es la iglesia apóstata, que se ha adaptado al mundo y se ha aliado con los países que conforman este gobierno. Las dos mujeres, la mujer vestida de sol y la gran ramera, la prostituta, son la iglesia, pero una, la mujer vestida de sol con la corona de 2 estrellas, es la iglesia fiel. La prostituta es la iglesia apóstata que se ha aliado al mundo y que ha asumido sus criterios.
Por eso es que predicadores dominicos franciscanos de los siglos XVI, XVII, XVIII, en sus homilías, en sus prédicas han insistido en que más allá del milagro que logró la Virgen de Guadalupe apareciéndose en el Tepeyac en 1531, México tiene una vocación al futuro en los últimos tiempos, y que así como Dios eligió al pueblo hebreo para preparar la encarnación de su Hijo Jesucristo, de igual manera Dios escogió al pueblo de México para preparar al mundo y a la Iglesia para el retorno glorioso de su Hijo al final de esa gran tribulación que coincide con el gobierno centralizado, apóstata, socialista del anticristo. Es decir, lo que fue el origen de la nación mexicana es lo que nos habla del destino que tiene la nación mexicana. Solamente yendo al origen y a las escrituras y sobre todo a todo el contenido que implica la aparición del 12 de diciembre del 31 en el Cerro del Tepeyac, es que lograremos entender a qué estamos destinados los mexicanos.